Esta noche vamos a tratar un tema muy importante. El tema de esta noche, cuando yo le diga el título, probablemente a algunos les cause temor, miedo, dudas, a otros tal vez le cause gozo y a otros tal vez no le cause nada. Depende de cuánto conocemos del tema que vamos a tratar. Hay una pregunta que se ha hecho el ser humano desde los albores de la historia. ¿Qué le ocurre al ser humano al morir? ¿Qué le ocurre al ser humano al morir? ¿Hay vida después de esta vida? O dicho de una manera más tétrica tal vez, ¿hay vida después de la muerte? ¿Existe la muerte realmente? Vamos a ver todo eso en el tema que hoy vamos a estudiar. Hay muchas opiniones al respecto y hay muchas malas interpretaciones de la palabra de Dios con respecto a este tema. Y hay muchas conjeturas. Hay gente que nunca leyó la Biblia, pero dice, bueno, a mí me parece esto, a mí me parece lo otro, yo creo tal cosa. Pero un buen cristiano no se basa en la opinión personal de uno, lo que dice la gente, sino lo que enseña Dios a través de su palabra inspirada por el Espíritu Santo. Así que vamos a tratar de responder qué le ocurre al ser humano al morir. Le vamos a hacer preguntas a Dios y Él nos va a contestar a través de su palabra inspirada. La primera pregunta que le vamos a hacer al Señor es, ¿cómo fue creado el ser humano? Tenemos que empezar ahí, por el origen. ¿Cómo fue creado el ser humano? Después de haber creado Dios todas las cosas como corona de la creación, lo último que creó fue al ser humano. Y te habrás dado cuenta que todas las cosas Dios las creaba con el poder de su palabra. Sea la luz. Y dice la Biblia que la luz fue hecha. Sea esto, sea lo otro, sea lo otro. Dios daba una orden y las cosas sucedían. Pero cuando creó al ser humano fue distinto. Él no dio una orden. Podemos decir que somos la creación artesanal de Dios. Él nos hizo con sus propias manos, nos dio una orden. Podía haberlo hecho, lo mismo que cuando creó los animales, las aves, los vegetales, pero no. Lo último que creó fue al ser humano, pero lo creó en forma distinta. Y vamos a ver un poco qué nos dice la palabra de Dios. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículos 26 y 27, Génesis 1, 26 y 27 leemos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que dominen toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que se repta o que se arrastra, quiere decir repta, sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. En este pequeño párrafo bíblico hay algo que queremos destacar. Dice Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Te habrás dado cuenta que está hablando en plural. No dice, haré al hombre a mi semejanza. Dice, hagamos, lo dice en plural. A nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y yo por mucho tiempo, cuando comencé a leer la Biblia, hace casi 50 años, me decía, ¿por qué dice nosotros? ¿Por qué habla en plural? Pero bien pronto me di cuenta que Dios, siendo uno solo, es un Dios trino, un Dios compuesto de tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y entonces ahí uno entiende que está hablando en plural con toda
rectitud, como debe ser. Ahora viene la otra, a su imagen, a imagen de Dios. Pero uno lee en la Biblia que Dios es espíritu. Dios no tiene un cuerpo humano. Pero la Biblia muchas veces habla en forma antropomórfica. ¿Qué quiere decir esto? Que le da a Dios como forma humana. Dice las manos de Dios. Dice los ojos de Dios. Dice muchos atributos, el rostro de Dios. Y uno podía llegar a pensar que Dios tiene un cuerpo. Pero no, la Biblia dice que Dios es espíritu. Entonces, de hecho, está que no nos formó a imagen del cuerpo de Dios, porque Dios no tiene cuerpo. Entonces, ¿en qué nos parecemos? Bueno, habríamos que hacer una lista inmensa de cosas que nosotros nos parecemos a Dios y que los animales, que las otras cosas creadas, los seres vivos, no se parecen a Dios. Pero vamos a nombrar algunas poquitas para que tengamos noción. Por ejemplo, Dios es trino. Ya lo he mencionado. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y los seres humanos también somos trinos. O llamemos con mayor propiedad, somos tripartitos. Tenemos tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Algunas personas dicen que no, que tenemos solamente el cuerpo, y otras dicen que alma y espíritu son la misma cosa, pero no, son cosas totalmente diferentes. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. ¿Y dice la Biblia? Claro, eso dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tesalonicenses 5, 23 dice que el mismo Dios de paz los santifique por completo y guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo ese texto? Está pidiendo que Dios nos guarde santamente, íntegramente, fielmente, pero no solamente en nuestra parte espiritual, sino también en nuestra parte mental, en nuestra parte emocional, en nuestra voluntad, que son las tres partes del alma, la psique, los pensamientos, las emociones y la voluntad. Eso forma el alma. Así que está hablando de tres partes que tiene el alma, pero nosotros en realidad somos tres partes. Lo que ustedes me están viendo, en realidad no me están viendo a mí, porque yo estoy viviendo dentro de este cuerpo. Eso que ustedes ven es un envase pasajero. Es un envase dentro del cual yo vivo y dentro del cual vos vivís también. Y nosotros lo cuidamos, si es que los cuidamos, porque a veces no cuidamos como deberíamos cuidar a este envase que es muy valioso, muy complejo. Cuando uno empieza a estudiar la anatomía y los componentes que tiene el cuerpo humano, el cerebro, las células, realmente uno queda deslumbrado, no se le escapó detalles a Dios. Pero esto es un envase temporal, aunque algún día Dios va a resucitar nuestro cuerpo y no vamos a perder fisonomía. Yo te voy a reconocer, vos me vas a reconocer, pero este cuerpo va a ser diferente. Va a ser un cuerpo glorificado, donde ya no vamos a necesitar comer, ni dormir, ni descansar. Va a ser un cuerpo como el que tuvo Jesús después de haber sido resucitado. Así que nos parecemos a Dios en que Él es un Dios trino y de alguna manera también nosotros somos trino o tripartito. Dios es inmortal y Dios increíblemente a nosotros cuando nos creó nos hizo inmortales. Si nosotros no hubiésemos pecado, hubiésemos vivido para siempre en la tierra con el mismo cuerpo. Nuestro cuerpo no hubiese envejecido, hubiese permanecido, ¿no es cierto? La muerte llegó por causa del pecado, porque en realidad Dios nos creó sin la muerte, nos creó exactamente como es Dios inmortal. La segunda pregunta,
¿De qué fue creado el ser humano? ¿De qué fue creado el ser humano? En Génesis capítulo 2, versículo 7 dice que entonces del polvo de la tierra Dios el Señor formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser con vida o un ser viviente, como dice otra versión. Bueno, la respuesta es fácil. Su cuerpo fue creado del polvo de la tierra. Y si seguimos leyendo Génesis, dice que Dios tomó del polvo y formó un ser humano como un muñeco con forma de un hombre, pero allí estaba, no tenía vida. Era como un gran muñeco de barro, pero muerto, sin vida. Pero luego insufló aliento en su nariz y ahí entró el espíritu y el alma en el ser humano y se convirtió en un ser humano. Así que la respuesta es fácil. Su alma y su espíritu fueron dados del aliento de vida de Dios. Sin la intervención de Dios no hay vida. Por eso Jesús, que es Dios, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el ser humano, cuando no lo tiene a Cristo en su vida, existe, pero está muerto espiritualmente. Porque la vida es Jesucristo. La vida es Jesús. Él es el formador de la vida, el contenedor de la vida. La tercera pregunta que le hacemos a Dios es: ¿qué le ordenó Dios al ser humano? ¿Qué le ordenó Dios al ser humano? En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 dice: y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden: puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Hasta ahí el hombre era inmortal, no iba a morir. Hay muchas conjeturas, que el árbol prohibido dice que era una manzana, la Biblia no dice qué fruto era. Hasta algunos dicen herejías teológicas que se trató de que la serpiente tuvo relación íntima con Eva. Yo me quería agarrar la cabeza cuando leía que un predicador enseña a su público que eso es más aceptable que hablar de un fruto prohibido. Bueno, en realidad, en síntesis, no importa qué fruto fue, no importa qué fruto, lo importante era la obediencia. Dios dijo: tenés todo a tu disposición, pero hay un árbol del cual no podés comer, un fruto. Si no comes eso, vas a vivir para siempre, le dijo, le dio a entender, pero el día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás. Y ahí empezó la muerte del ser humano. Alguien podría decir: bueno, pero yo leo en la Biblia que ellos comieron del fruto prohibido y no murieron. Sí murieron. En el momento que comieron, ellos murieron espiritualmente. Después vamos a ver qué quiere decir la muerte, qué quiere decir la palabra muerte. En el momento que murieron, se cortó la comunión, en el momento que comieron, se cortó la comunión íntima que tenían con Dios. Perdieron el gozo, se llenaron de temor y se comenzaron a esconder de Dios. Por eso el hombre, el ser humano, se sigue escondiendo de Dios. Cuando vos le invitás a venir a un culto, a una reunión, siempre hay una excusa: yo tengo mucho trabajo, no tengo tiempo. El hombre se está escondiendo detrás de los árboles, entre comillas. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento de miedo de tener un encuentro con Dios. Así nos pasó seguramente a muchos de nosotros. Hay un temor de Dios porque hay una conciencia culpable. Así que Dios le prohibió, le dio la orden al ser humano que le obedeciera. La prueba era simplemente la obediencia. Podía haberle dado otra prohibición, pero le prohibió comer de un fruto. Cuarta pregunta: ¿qué significa morir según la Biblia? ¿Qué significa morir según la Biblia? Porque si vos preguntas a la sociedad, a cualquier persona, aún personas muy cultas, muy intelectuales: bueno, a mí me parece que la muerte es el fin de todas las cosas, te van a decir algunos.
Con la muerte se terminó todo. Muerto el perro, se acabó la rabia, te van a decir. ¿Y ustedes creen que van a seguir viviendo después de morir? Para la mayoría de nuestra sociedad que no conoce la palabra, cree que todo termina en la tumba, que todo termina en el sepulcro y que no hay ninguna esperanza y que nuestra vida dura hasta el día que muramos. Pero qué sorpresa tan gloriosa nos llevamos cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios, las promesas de Dios. Así que vamos a ver esta pregunta que le hacemos al Señor. ¿Qué significa morir según la Biblia? Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos. Destituido quiere decir separados, alejados de la gloria de Dios. O aclarando un poquito más, por cuanto todos están separados de la presencia gloriosa de Dios. Desde que el hombre desobedeció a Dios, hay un muro de separación entre el hombre y Dios. Incluso el creyente, el Hijo de Dios, el cristiano, cuando está en pecado, se corta la comunión con Dios. Hay una separación. Y también la Biblia dice que Dios no escucha nuestra oración. Si yo estoy en pecado y yo oro a Dios, le pido ayuda, le pido que Él me atienda, Dios no me escucha. Pero la única oración que Dios escucha cuando yo estoy en pecado es la oración de confesión. Cuando yo le confieso mi pecado, cuando yo le pido perdón a Dios, ahí Dios me perdona si ve que estoy arrepentido, y a partir de ahí los oídos de Dios están atentos a la oración de los justos. ¿Qué problema? La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, cuando le pedimos perdón por nuestros pecados y Él nos perdona y nos justifica, nos cubre de su propia justicia. Dicho en forma más simple, quiere decir, nos mira como si nunca hubiésemos pecado. ¡Qué glorioso! Y ahí tenemos comunión con Dios. La pregunta es, ¿cómo anda tu comunión con Dios? ¿Está cortada? ¿Sentís la dulce presencia de Dios en tu vida? ¿O sentís como que hay una muralla? Como que vos orás, pero tu oración no pasa del techo. Como que Dios no te escucha. Bueno, habrá que ver si no hay algo en tu vida que está impidiendo que Dios escuche tu oración. Si en mi corazón yo hubiese mirado a la iniquidad, a la maldad, dice el Salmo 66, el Señor no me habría escuchado. Así que el pecado corta la comunión. O sea que muerte quiere decir separación, no quiere decir aniquilación, no quiere decir fin de la vida. Cuando una persona muere, por ahí en los diarios dice, dejó de existir fulano de tal. ¿Escuchaste? No hay frase más mentirosa que esa. Fulano de tal no dejó de existir, porque el ser humano sigue viviendo, a pesar de que su cuerpo a lo mejor yace en la sepultura, pero lo interno, el espíritu y el alma siguen viviendo. Yo te lo voy a demostrar con la palabra de Dios. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te lo voy a volver a leer y voy a agregar algunas frasecitas, no para distorsionar el sentido, sino para aclarar. Porque la paga, está dicho en un lenguaje español clásico. Nosotros no decimos la paga, decimos el pago. Pero está en un lenguaje español clásico. Porque la paga del pecado, la consecuencia del pecar, los resultados de practicar el pecado, dice que es la muerte. Sin embargo, vos ves que hay pecadores, criminales que siguen viviendo. Bueno, ¿cómo se entiende? La muerte o separación de Dios. Cuando una persona está en pecado, está separada de Dios. Dios espera que esa persona se reconcilie con Dios para perdonar sus pecados, para justificarle, para darle paz, para darle esperanza, para darle fuerza, para que su vida tenga sentido.
Así que, porque la paga o la consecuencia del pecado es muerte, o sea, separación de Dios, pero la dádiva, una palabrita que no usamos, quiere decir el regalo. El regalo de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús. Yo no puedo recibir nada de Dios a menos que yo lo haga a través del Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Estamos yendo? Mucha gente dice, bueno, yo lo voy a buscar a Dios por medio de mi religión, por medio de mis buenos actos, actos caritativos y obras. No. El único medio para nosotros estar en comunión con Dios se llama Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Así que todos los inventos religiosos para llegar a Dios no tienen ningún sentido ni es bíblico. Cuando Adán y Eva pecaron instantáneamente, quedaron muertos espiritualmente, perdieron la comunión con Dios, quedaron separados de Dios. Muchos años después también murieron físicamente. ¿Y qué pasó cuando murieron físicamente? ¿Qué pasó ahí? Ahí su alma y su espíritu salieron de sus cuerpos. En el momento de morir, una persona físicamente, su espíritu y su alma salen del cuerpo, salen instantáneamente. Así que morir significa separación, separarse según la Biblia. La quinta pregunta, ¿qué ocurre al morir físicamente? Yo de alguna manera ya lo estuve adelantando, pero quiero probártelo con la palabra de Dios. En Lucas, capítulo 8, versículos 41, 42, damos lectura. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, está muy enferma. Ahora el versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Él estaba aterrorizado, pensando que su hija iba a morir. Y murió efectivamente, mientras este hombre estaba implorando a Jesús que vaya a la casa a curar a su hija. Ahora en el versículo 54 dice, mas él ya llegó a la casa, tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Y quiero que prestes atención a lo que dice ahora. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. ¿Qué volvió a entrar en el cuerpo? ¿Qué volvió a entrar en el cuerpo? El espíritu. ¿Y cuándo había salido del cuerpo? Al morir. Cuando exhaló su último aliento, cuando se detuvo su corazón, un paro cardiorrespiratorio, al instante salió su espíritu. ¿Y el alma? Ya lo vamos a ver. En Santiago 2.26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahí está aclarando algo. El cuerpo sin espíritu está muerto. O sea que lo que le da vida al cuerpo es el espíritu. Pero ¿y qué pasa con el alma? Vamos a ver en Génesis 35, 16 al 18 dice, después que partieron de Betel, había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Dijimos hoy que en el momento de morir, ¿qué sale de nosotros? El espíritu. Y ahora estamos viendo que al morir también sale el alma. Las dos cosas salen juntas. En el momento de un paro cardiorrespiratorio, al instante sale el espíritu y sale el alma de nuestro cuerpo.
Así que al morir físicamente dijimos que salen el espíritu y el alma del cuerpo. Ahora hacemos la sexta pregunta. ¿Vive el espíritu y el alma fuera del cuerpo? Esa es la pregunta. ¿Vive el espíritu y el alma fuera del cuerpo? Marcos capítulo 9, versículo 2 al 4, dice: 6 días después Jesús se llevó aparte a Pedro, Jacobo y Juan. Los llevó a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos como la nieve. Nadie en este mundo que los lavara podría dejarlos tan blancos. Escucha bien ahora. Y se les aparecieron Elías y Moisés y hablaban con Jesús. Yo te pregunto, ¿habrá sido una visión o es una descripción literal? ¿Estaban hablando con Jesús, Elías y Moisés, sí o no? Claro, estaban hablando, estaban vivos. Y uno dice, ¿pero será que ellos estaban vivos? No. El profeta Elías vivió en el siglo IX antes de Cristo. 900 años antes de Cristo él ya había muerto ya. Pero ¿qué pasó con su alma y su espíritu? Estaban vivos. Estaban vivos. Y Moisés murió en el siglo XIII antes de Cristo, 1300 años antes de Cristo. Sin embargo, ellos estaban vivos. El espíritu y el alma viven fuera del cuerpo. ¿Termina la vida cuando uno muere? Sigue la vida. Hay vida después de esta vida. Y lo estamos probando por la palabra de Dios. La séptima pregunta: ¿cuándo se decide nuestro destino eterno? ¿Cuándo? Porque ¿a dónde vamos? ¿Vamos todos al cielo? La gente cree que todo el mundo se va a ir al cielo, la salvación universal. Pero vamos a ver, en Juan 3, 16 al 18 Jesús dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se vaya al infierno, sino que tenga vida eterna, que vaya al cielo al morir. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿cuándo uno decide? ¿Cuándo yo puedo aceptar a Cristo como mi Salvador, pedirle perdón? ¿Después de muerto? En vida. Esta vida es la oportunidad de hacer cuentas con Dios. Es la oportunidad de poder reconciliarme con Dios, que Dios perdone mis pecados, que Dios me justifique, que Dios me dé la salvación de mi alma, la vida eterna. Entonces, en el momento de la muerte, voy directamente al cielo. Debo parar acá, el tema es muy importante, pero quiero finalizar acá y continuar en el próximo estudio. Pero quiero contarte la historia de un famoso doctor, Ibn Alexander. Lo podés buscar en YouTube y podés ver la historia. Se escribe Ibn Alexander y se pronuncia Ibn Alexander, neurocirujano de la Universidad de Harvard. Él era un científico y él nunca creyó en Dios. Y él siempre, como neurocirujano, pensaba que la mente no podía funcionar fuera del cerebro. Le parecía una locura. Él lo veía desde la perspectiva científica. Pero pasó que un día estuvo en coma como una semana con una meningitis aguda que lo dejó paralizado, lo dejó como muerto. Y en ese momento, al instante, él salió de su cuerpo. Y Dios le mostró el cielo. Y le mostró cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre. Son las que Dios se tiene preparada para los que le aman, para los que siguen a Cristo. Y él, cuando tuvo esa experiencia y volvió a la vida, sus compañeros no cabían del asombro, porque su cuerpo se incorporó y retomó la vida y siguió viviendo. Y ahí vino el gran conflicto. ¿Le digo a mis compañeros lo que vi en el cielo
o se lo ocultó. Finalmente se lo contó, se reían de él. Pero dice el doctor Iben Alexander, neurocirujano de Harvard, que el cielo es real, más real que la tierra. Y en el momento, porque el espíritu y el alma no pueden andar por ahí vagando por el aire como un murciélago. No, 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 no. O se van al infierno o se van al cielo, pero a veces hay casos que Dios permite que el alma y el espíritu vayan y observen. Algunos el infierno y otro el cielo. A él le mostró el cielo y después de esa experiencia se transformó en un fiel seguidor de Jesucristo. Yo escuché en los noticiosos televisivos seculares, no cristianos, que le hacían preguntas a los periodistas, pero ¿está seguro? Estoy absolutamente seguro. Ahora sé algo que en mis años de estudio no había entendido. Ahora sé que mi alma y mi espíritu siguen viviendo. La mente sigue activa. Yo podía ver, podía escuchar, podía disfrutar fuera de mi cuerpo. Y a partir de ahí, toda su familia se convirtió en seguidores de Cristo. Y él da testimonio, escribió libros, creo que se hizo película. Doctor Iben Alexander, te animo a buscarlo en YouTube, es una historia apasionante entre tantas otras. Concluimos. ¿Estamos preparados para el momento de la muerte? ¿En qué consiste la preparación? ¿Estoy bien con Dios? ¿Tengo a Jesús en mi corazón? ¿Yo ya lo recibí? Y si lo recibí, ¿Él está ocupando el mejor lugar de mi vida o pasó a ser una cuestión secundaria en mi vida? ¿Quién ocupa el lugar central de mi vida? El que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor te dice y me dice.